Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el lenguaje oculto de las vías fluviales de la Tierra para intentar responder a una pregunta que a primera vista parece muy sencilla. ¿Por qué los ríos están justo donde están? Para empezar, creo que este pensamiento de Mark Twain es el punto de partida perfecto. Si los ríos son de verdad un libro, ¿qué historias nos están contando? Y sobre todo, ¿cómo podemos aprender a leerlas? Esta pregunta, en apariencia tan simple, es en realidad la llave que nos abre la puerta a un viaje fascinante. Un viaje que nos va a llevar desde el mismo lecho del río hasta las profundidades del tiempo geológico y sí, incluso hasta el cosmos. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos por el lugar del río, lo más inmediato. Luego subiremos para conocer a los escultores invisibles. Exploraremos la memoria del agua, los mensajes que vienen del cielo y para terminar buscaremos un tesoro enterrado. Muy bien, pues vamos con lo primero, el lugar del río. Si miramos a esta escala, un río no es simplemente agua que fluye y ya está. No, es un escultor, un artista que moldea activamente su propio paisaje. Es que un río nunca está quieto, está metido en una especie de danza perpetua consigo mismo. Por un lado, quita material con la erosión, por otro, lo deposita en otro lugar. Con el tiempo, no es que solo fluya por el paisaje, es que literalmente se mueve a través de él. Vale, pero si el río se esculpe a sí mismo, la pregunta es, ¿quién dibujó el plan original? Para encontrar esa respuesta tenemos que mirar a fuerzas que actúan en una escala de tiempo mucho pero que mucho más grande. Y aquí entra en juego la fuerza más poderosa de todas, la tectónica de placas. Hablamos de ese movimiento increíblemente lento de los continentes que chocan, se separan y al hacerlo levantan las cordilleras, que son al final la cuna de los ríos. Al final es así de simple. La tectónica es la que crea la pendiente. Y como el agua, por pura física, siempre fluye cuesta abajo, esta es la fuerza fundamental que le da al río un camino por el que empezar a fluir. Y este proceso, además, nos sirve para ilustrar un concepto genial, los bucles de retroalimentación. Veréis, cuando un río excava su propio cauce, eso es una retroalimentación positiva. La causa y el efecto se refuerzan. Es como una señal de acelera. Pero claro, la naturaleza también tiene sus frenos. La retroalimentación negativa crea equilibrio, como un termostato, que para la calefacción cuando se alcanza la temperatura correcta. Pasemos ahora a la memoria del agua, porque estas fuerzas no solo actúan en el presente. Cada río, de alguna manera, carga con los ecos de su pasado, desde la última tormenta hasta la última glaciación. Los hidrólogos, de hecho, hablan de la memoria del río. Podríamos pensar en ello como si fuera la personalidad de una persona. Está moldeada por sus experiencias pasadas, antiguos glaciares, inundaciones históricas, y todo eso influye en cómo se comporta hoy. Aunque, ojo, no dicta completamente su futuro. Y aquí lo vemos en acción, perfectamente. Por un lado tenemos la memoria a corto plazo, las cicatrices que ha dejado una inundación reciente, y por otro, la memoria profunda, la geológica, esos acantilados que han sido tallados muy lentamente a lo largo de millones de años. Bien, hemos visto el río de cerca, hemos mirado las fuerzas que hay bajo tierra. ¿Y si ahora miramos hacia arriba? Vamos a ver cómo los ríos son en realidad parte de una conexión planetaria gigantesca, una conexión impulsada desde el cielo. Los ríos son las grandes autopistas del ciclo del agua. Es un ciclo que conocemos. El sol evapora el agua de los océanos, las nubes la llevan tierra adentro, la lluvia la deposita, y los ríos son ese increíble sistema de transporte que la devuelve al mar para que todo vuelva a empezar. Y aquí es donde llega una cifra que es, de verdad, sorprendente. De todo el agua dulce que hay en la Tierra, en cualquier momento, los ríos solo contienen este porcentaje, un 0,006%. ¿Cómo es posible? Parece poquísimo. Pues la respuesta es esta. La importancia de un río no está en el agua que almacena, sino en el agua que mueve. No son depósitos, son más bien como cintas transportadoras. Mueven un volumen de agua absolutamente inmenso a lo largo del tiempo, y así es como la hacen disponible para la vida. Y así, nuestro viaje llega a su última parada, una que nos lleva justo bajo nuestros pies, en busca de un recurso que es invisible, pero que es, quizás, el tesoro más valioso de todo el planeta. La pregunta suena un poco a guión de cine, ¿verdad? Y bueno, no es casualidad. De hecho, una famosa película de espías ya giraba precisamente en torno al control de este tesoro enterrado, un recurso del que al final dependemos todos. Y ese tesoro es, por supuesto, el agua subterránea. Pero cuidado, no hablamos de un arroyo bajo tierra. Hablamos del 30% de toda el agua dulce del mundo. Es el depósito gigante que alimenta a los ríos desde abajo y que asegura que sigan fluyendo incluso cuando no llueve. Y todo esto nos lleva a una conclusión que es, bueno, es crucial.
Entender el lenguaje de los ríos no es un simple ejercicio académico. Como bien dice esta cita, nuestro futuro depende de ello. Leer el libro del agua es, en el fondo, aprender a leer nuestro propio porvenir.